Pues buenas tardes a todos. Es para mí un honor realmente el poderme dirigir a ustedes, queridos alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como bien mencionaba hace un momento el doctor, para mí Tampico es una ciudad muy, muy querida donde tuve oportunidad de pasar parte de mi juventud ahí en las playas y pues en todo lo que era la Laguna del Chairel y todas esas zonas preciosas que tiene Tampico. Y bueno, pues ahorita estamos y me da muchísimo gusto compartiendo con ustedes en el marco de la celebración del octavo aniversario de la Clínica de Derechos Humanos y de la conmemoración al Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y esto a través del Seminario de Investigación, La Diplomacia Humanitaria de Gilberto Bosques, Vida y Obra durante la Segunda Guerra Mundial y su impacto en los orígenes de los derechos humanos, de quien, bueno, además yo debo decir que se cumplen, el 1 de enero se cumplió de este año, 86 años de la llegada a Francia como diplomático. Quiero agradecer a la directora de la facultad, a la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, y al doctor José Miguel Cabrales Lucio, fundador y coordinador de la Clínica de Derechos Humanos, así como a la doctora Almadelia Gámez Huerta, secretaria de la Clínica de Derechos Humanos, por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia en torno a la creación de la novela Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, y al mismo tiempo lo que me ha implicado o lo que me implicó el conocer a este personaje. ¿Quién es Gilberto Bosques y por qué no he oído hablar nunca de él? Estas preguntas detonaron en mí a finales del 2014 y tras leer un artículo en el Diario Judío sobre un reconocimiento que le habían hecho en Viena, me empezaron a inquietar de tal manera que no pude quedarme en paz hasta que no averigüé más sobre él. Tuve la oportunidad de contactar a su familia, Laura, su hija. O sea, don Gilberto es un hombre que tiene muchísimas facetas. Cuando yo llegué a la Ciudad de México a entrevistar a su hija Laura, pues pensé solamente que iba a encontrarme con un cónsul, con un hombre que en un determinado momento de la historia había realizado una labor humanitaria muy importante. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Y esto es algo maravilloso, que platicando con Laurita, descubrí que Gilberto Bosques había sido revolucionario a sus 16 años, que era maestro, que había sido periodista, director de un periódico, había sido diputado, había contendido a la gobernatura de Puebla contra Maximino Ávila Camacho y que finalmente había sido diplomático. Es decir, estaba delante de un mexicano con una personalidad y un perfil muy, muy completo. Entonces, el reto o el desafío de dibujar a Gilberto Bosques en una novela, de darlo a conocer, de dar a conocer su historia, toda la labor que hizo, no solamente estando en Francia, sino cuando hablamos de derechos humanos, pues ustedes ya lo vieron, ¿no? En los videos anteriores, estamos hablando de derechos elementales como la vida, la libertad, el alimento, la salud, la educación. Y estos derechos a don Gilberto le quedaron muy claros, que había que defenderlos, que había que luchar por ellos, y lo hizo desde que era muy joven. Cuando él tenía 23 años, ya era diputado y desde su trinchera abogó por reformar la educación en México, reformar el artículo tercero de la Constitución para hacer que la educación tuviera un corte socialista y que llegara de alguna manera a todos los rincones del país. Esto significaba llegar a los lugares más enclavados en la montaña, más perdidos, en los lugares donde la gente no tenía acceso a lo que era la educación básica simplemente. Él instaló lo que se conoce como la primera escuela rural, y eso es una cosa maravillosa, porque entonces llegar a conocer a este diplomático que en un momento de su vida y de la historia de México y de la historia del mundo
responde como lo hizo ese momento histórico tan oscuro y tan difícil como fue la Segunda Guerra Mundial, tuvo un antes. Y ese antes de Gilberto Bosques fue también una lucha por los derechos humanos desde que él era muy joven. Después, cuando pasa el tiempo y él se encuentra ya, me voy a brincar a este momento en el que está en Francia, pues le toca llegar, imagínense, él iba con la idea, cuando el presidente Lázaro Cárdenas le propuso que se fuera a Francia como cónsul, él iba con la idea de adoptar el sistema educativo francés para aplicarlo a México, de tener el tiempo suficiente para averiguar y para investigar en ese sistema educativo que le parecía muy importante y que creía que lo podía traer a México, que lo podía replicar aquí. Y bueno, pues aunque estaban en un momento de la preguerra, Gilberto Bosques llegó el 1 de enero de 1939 a París. Estamos en un momento en que termina la Guerra Civil Española, que hay una migración muy, muy importante de españoles a través de la frontera de Francia por los Alpes a las comunidades francesas que están cercanas ahí a la frontera. Miles y miles y cientos de miles de personas, de franceses, de hombres, mujeres, niños, ancianos, dejaron todo lo que tenían en España para poder salvar uno de los derechos principales, que es el derecho a la vida. Ellos querían salvar sus vidas de una guerra que los había azotado de manera interna, pero que también había sido un territorio de prueba para el armamento alemán y el armamento italiano. Es decir, Hitler y Mussolini, junto con Franco, bombardearon, y aquí hay existe una imagen, la Guernica, que es una representación gráfica del estado en que quedaron las ciudades después de estos bombardeos. Murió muchísima gente. Pero bueno, cuando estaba haciendo este trabajo de investigación, a mí me impresionaban mucho las fotografías. Y esto como poniéndome un poco en el lugar de lo que Gilberto Bosques y toda la legación mexicana vieron cuando llegaron a Francia. Las fotografías, ustedes vieron algunas imágenes de lo que es toda esta cantidad de gente saliendo, cruzando, yendo por carreteras, siendo bombardeados incluso en las carreteras. Y a mí lo que más me impresionó fueron los niños y los jóvenes. Ver los pequeños cuerpos alineados así en filita, de criaturas de 9, 10, 11 años, sin zapatos, ensangrentados, empolvados, y que pues los tenían ahí esperando ver después pues para enterrarlos, ¿no? Imágenes muy fuertes que me hablaban del dolor humano, del sufrimiento tan hondo, tan terrible de todo un pueblo, y que posteriormente, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, esta situación se agrava y se complica. ¿Por qué? Porque vienen entonces los campos de concentración de judíos, que después de la invasión a Polonia, Hitler y el gobierno alemán comienzan a abrir, y viene toda esta cuestión de los judíos que son deportados desde diferentes partes hacia estos guetos primero, y campos de concentración después, y campos de exterminio finalmente. Es decir, vemos cómo esos campos de internamiento, esos campos de refugiados van migrando en el tiempo y se convierten después en la cosa tan terrible como fue el Holocausto judío. Y bueno, el Holocausto judío lo hemos visto en muchos momentos, lo hemos conocido en muchas circunstancias. Hay muchísimo material sobre lo que sucedió aquellos días, lo que sucedió en estos lugares donde estaban los hornos, donde estaban los crematorios, donde fueron de manera sistemática eliminados 6 millones de judíos. Hoy conmemoramos, no es una celebración, y esto es bien importante aclarar. No se celebra el Holocausto, se conmemora la fecha en que terminó el Holocausto. O sea, en que se da terminación a esta etapa de la humanidad,
la más negra y la más oscura que hemos tenido. Y por eso de ahí viene un grito que surge después y es nunca más, nunca más. Esto es algo que nunca más podemos dejar que se repita, nunca más podemos dejar que vuelva a suceder. Y sin embargo, con tristeza nos damos cuenta que sigue sucediendo. El odio entre grupos étnicos, el odio entre facciones religiosas, entre creencias religiosas, poblaciones que tienen una creencia y poblaciones que tienen otra, no terminan. Como humanidad no terminamos de aprender que esas situaciones no se deben de permitir. Entonces, ¿qué pasa con Gilberto Bosques? Que llega a este escenario, tanto de la Guerra Civil Española como del el comienzo de las deportaciones judías, y él reacciona de una manera extraordinaria. Y aquí es donde entra esta importancia de lo que tienen ustedes como alumnos de la Facultad de Derecho, de percibir lo que es ir más allá del deber y lo que es conformarse con el deber. Entonces, Gilberto Bosques es un ejemplo del hombre que se compromete y va más allá. Cuando él está en Francia, le toca pues que llegan los nazis a invadir y él mueve el consulado hacia Marsella. Francia tiene una línea divisoria que está ocupada por los nazis y la parte que está libre. Y en esta parte libre es donde Gilberto Bosques instala el consulado y realiza la labor humanitaria más importante y que representa a México y que la mayoría de los mexicanos desconocemos. Por eso es tan importante dar a conocer esta historia de Gilberto Bosques, porque no nada más es él. Y aquí hay una frase que a mí me impresionaba mucho. Ustedes vieron imágenes del documental que hizo Lilian Lieberman y que vieron hace un momento, donde estaba un Gilberto Bosques ya de 100 años, cuando Lilian lo entrevistó. Y todavía, en ese momento que fue, don Gilberto vivió hasta los 103 años, él nació en Chautla de Puebla, murió en la Ciudad de México, ya a días de cumplir 103 años. Pero hay una frase que a mí me impactaba. Cuando él querían hacerle homenajes, cuando querían darle reconocimientos en México, él siempre decía, no, es que a quien tenemos que reconocer es a México, no a mí. Yo nada más cumplí con mi deber. Pero por supuesto que no. Cuando nos ponemos a analizar su historia, vemos que fue mucho más allá. Porque, díganme ustedes, digo, me encantaría estar ahí en físico con presencial para tener su retroalimentación, pero imagínense ustedes qué cónsul se preocupa por recorrer los campos de concentración en Francia. En Francia estaban campos de concentración no con judíos, estaban con españoles. Algunos judíos y otros indeseables, ¿no? Que el gobierno francés primero recibió como refugiados y que después se hicieron campos de concentración. Gilberto Bosques, al ver toda esta situación, busca con sus secretarios que lo ayudaban ahí en la legación a encontrar un lugar digno para todas estas personas. Cuando estaba haciendo la investigación para la novela, Aquellas horas que nos robaron, tuve oportunidad de adentrarme pues, en cuáles eran las condiciones de estos campos. Yo no sabía y a mí eso me impresionaba. No solo no había escuchado de Gilberto Bosques, sino tampoco había oído de los campos de concentración en Francia. Y uno de ellos en particular, que yo dejo documentado en la novela, bueno, pues ustedes tienen una playa ahí, ¿no? En Tamaulipas tienen una playa en Tampico preciosa, a la que nos encantaba ir de jóvenes. Ustedes imagínense la playa con un alambre de púas alrededor y eso es todo. No hay más. No hay letrina, no hay agua potable, no hay resguardo, no hay un techito, no hay absolutamente nada. Simplemente metros y metros y metros y metros de arena y afuera del alambre de púas la Guardia de Senegal y la policía francesa. Entonces ahí los metían como animales, ahí estuvieron. Y las fotografías que se pueden ver del campo, sobre todo de Argelès-sur-Mer, son impresionantes porque ves a los hombres, mujeres, niños tomando un baño desnudos a la orilla del mar, aseándose con el agua del mar. ¿Por qué? Porque no había otra cosa. Y
todos los niños, bueno, no todos, pero el 96% de los niños que estuvieron en esos campos de concentración murieron. ¿Y de qué murieron? De disentería. ¿Por qué? Les daban diarreas y diarreas y diarreas y no lograban sobrevivir. Eh, Son situaciones que atentan contra los derechos básicos del ser humano. Y Gilberto Bosques, al llegar y ver todo esto, ¿qué hace? Consigue dos castillos abandonados, así ya en decadencia, y saca a los refugiados que estaban ahí en esos campos, que querían venir a México, sobre todo los españoles, eh, los trae ahí mientras arreglan su papelería y les otorgan después visas o la nacionalidad mexicana para venir a México. En algunos de esos campos había judíos también. Y en los castillos que tenía Gilberto Bosques, hubo familias de judíos escondidos. Esto como una actividad clandestina, porque la política de México en torno a los judíos en aquella época no era una política de puertas abiertas. Es decir, podían venir a México los judíos que fueran perseguidos políticos. Los que no eran perseguidos políticos tenían que cumplir una cantidad de requisitos que eran casi incumplibles, porque tenían que presentar una cantidad de dinero muy grande a la vista en el consulado para garantizar que nada más iban a ir a México temporalmente y que después iban a regresar, ¿no? Un poco lo que hacemos cuando queremos sacar la visa para ir a Estados Unidos. ¿Alguno ha hecho un trámite para sacar visa a Estados Unidos? Levanten la manita. Bueno, cuando han ido a hacer ese trámite les piden estados de cuenta, estados bancarios, porque el gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse que tú tienes los fondos y la subsistencia en México para después regresar y que no te vas a quedar allá en Estados Unidos. Esa misma política la aplicaba a México, solo que con una cantidad económica muy, muy fuerte. Gilberto Bosques, ante este escenario, pues el gobierno de México no le permitía traer más judíos y tenía que llevar un sello de gobernación, estar aprobados primero por la Secretaría de Gobernación y luego él ya podía darles las visas. Ante esta situación, él llevó una actividad clandestina importante. Apoyó a la resistencia francesa, instaló un estudio fotográfico dentro del consulado y sobre todo, que esto fue lo más valioso. Estamos hablando de derechos humanos. Y Gilberto Bosques tenía una frase que decía, está al principio de la novela, y él habla cuando llegó al Senado, después de estar en Francia, a dar su informe, pues él dijo que a veces había que romper el derecho. ¿Para qué? Para proteger el derecho más importante, que era el de la libertad, ¿no? Y esta frase nos engloba de alguna manera cuando el derecho civil está al servicio del hombre y cuando el derecho civil no está al servicio del hombre, él dijo, yo lo tuve que brincar, ¿no? Hubo casos en los que él se brincó estos derechos civiles para poder ayudar de manera clandestina, pues familias, niños, y luego me fui enterando en clubes de lectura y en algunos otros espacios en los que tuve la oportunidad de convivir con descendientes o con familiares de las personas que Gilberto Bosques ayudó en su momento. Y esto es impresionante, de veras, porque algunas me decían, es que bueno, yo me acuerdo que mi abuela comentaba que Gilberto Bosques se organizaba en Francia con las familias para que recibieran a niños judíos, para esconderlos en hogares franceses. Esta es una actividad que no está documentada, que no existe registro de él ahí en el archivo Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esto no hay nada escrito. Es actividad que llevo completamente de manera clandestina. Pero fíjense la inteligencia, y esto es una cosa admirable. Hay un acuerdo franco-mexicano, un acuerdo que firma el gobierno francés y el gobierno de México para atraer a todos los españoles que quisieran venir a nuestro país. Este acuerdo permitía que el consulado emitiera un documento en el que decía fulano de tal está
organizando su ida a México y mientras están sus papeles está tomando residencia en uno de los castillos. O sea, no sé, era una redacción así, ¿no? Donde la embajada se hacía responsable de esa persona. Y eso era un salvoconducto. O sea, no era una visa, no era un pasaporte, era simplemente un papel que decía que el portador de la presente estaba o sea, organizando el papeleo para poder venir a México y que México ya lo había aceptado. Al principio, la policía francesa, pues, ok, aceptó este papelito porque si te veían en la calle a españoles, judíos, cualquiera que no fuera francés, pues los detenían y los enviaban a los campos de concentración. Traer ese papel significa que allá no te iban a detener. Pero luego la policía francesa decía, bueno, ¿y cómo sé yo que esta persona que dice aquí es usted? Y ya, bueno, entonces Gilberto Bosques instala un estudio fotográfico en el consulado, les toma las fotografías, se las pegan en el salvoconducto, y ese salvoconducto, que es la famosa visa Bosques, es la visa Bosques porque no es una visa real, no es una visa que tenga un valor legal. Esa visa es el salvoconducto que permitió a la gente de la resistencia en Francia poderse mover libremente. Ese papelito le sirvió a muchos judíos para poder salir del país por otras fronteras. No venir a México, porque para venir a México tenían que tomar un barco. Y para tomar un barco tenían que tener pasaje. Y para poder tomar un barco tenían que tener una visa de salida del gobierno francés, un permiso de Francia que les permitía salir. Y todo eso te lo pedían antes de subir al barco. Y tenías que tener la visa para el país al que ibas de destino. Es decir, eran muchos requisitos los que había y eran muy pocos lugares en los barcos, porque no había barcos como pues están, imaginen, en zona de guerra, tiempo de guerra. Los barcos se usaban para transportar mercancía o para transportar armamento o transportar lo que se necesitara dentro de este ámbito de guerra, ¿no? No para sacar judíos, no para sacar españoles. Pero entonces dentro de esta situación, pues Gilberto Bosques hizo ese trabajo maravilloso eh, y logró sacar miles de personas, tanto judíos como españoles. La Gestapo lo atrapa, llegó un momento en que México y Francia rompen relaciones, México le declara la guerra a Alemania, ustedes deben de acordarse de este momento en que son bombardeados dos eh, barcos petroleros que estaban anclados en Veracruz y México le declara la guerra a Alemania. Inmediatamente la Gestapo llega al consulado y detiene a Gilberto Bosques, a su esposa, a sus 3 hijos y a 43 miembros de la legación. Se los llevan detenidos a Alemania, a un hotel prisión, y están ahí más de un año. Posteriormente, Gilberto Bosques sale, regresa a México gracias a negociaciones que se hicieron a través de Estados Unidos, donde entregaron en México, al declararle la guerra a Alemania, pues obviamente hubo campos de concentración de alemanes. O sea, México detuvo alemanes en México y los canjeó después por estos diplomáticos y prisioneros de guerra que tenían dentro del territorio alemán. Y bueno, poco después, Gilberto Bosques al año es enviado a Portugal. Desde Portugal tiene un acuerdo, y esa es una cosa maravillosa también, porque son de las cosas que no están dentro de la legalidad, ¿sí? Sino que son acuerdos que tomó él, o sea, aprovechó su facilidad para la diplomacia y tuvo un acuerdo, en ese momento estaba Salazar, el dictador Salazar en Portugal, y él tenía un acuerdo con Franco para que todos los españoles que llegaran a Portugal, él se los iba a regresar para que en Francia, en España fueran juzgados y fusilados, sobre todo los miembros del ejército republicano. Entonces, cuando llega Gilberto Bosques a Portugal, va con Salazar y le dice, oiga, ¿para qué se los va a enviar a Franco? Déjeme llevármelos a México. ¿Qué caso tiene? Si nada más los van a matar. Pero es que yo tengo una... Bueno, pues hagamos un trato ahorita nosotros como caballeros. Se da la mano Salazar y Gilberto Bosques y en ese momento hacen un pacto de caballeros. Salazar se hace de la vista gorda y Gilberto Bosques sigue sacando gente a través
de Portugal y de los barcos de Portugal. Luego es enviado a Suecia, en Estocolmo, donde lleva a cabo una labor cultural muy importante y finalmente está en Cuba. Cuando llega a Cuba está el gobierno de Batista y posteriormente el gobierno de Castro y trajo a más de 500 cubanos, tanto de los dos gobiernos, a México. Y eso nada más lo digo así ya como un colofón, porque creo que ya me extendí en tiempo, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todo voy bien? ¿Voy bien? Sí, claro, más bien. Perfecto. Bueno, entonces sigo comentándoles un poco que para mí el ir conociendo toda esta historia de don Gilberto hizo que creciera mi admiración por él y quiso que realmente me motivó a un esfuerzo importante por dar a conocer su historia. No sabía bien cómo lo iba a hacer, pero sabía que iba a escribir. No sabía exactamente si iba a ser un ensayo, si iba a ser una biografía, si iba a ser una novela. Finalmente decidí que fuera una novela. ¿Por qué? Porque la novela me pareció que era el camino más adecuado para poder llegar a un número mayor de personas. Eh, yo he tenido el gusto o la enorme pues felicidad de que la novela que se publicó en el 2018 se ha seguido reeditando hasta la fecha, primero con Penguin Random House, ahora con Hachette, y que ha sido seleccionada como material de lectura de alumnos de secundaria, preparatoria y facultades. La Universidad Autónoma de México me invitó inmediatamente cuando salió la novela a hacer un evento con los alumnos de Relaciones Internacionales para hablar sobre Gilberto Bosques. Entonces, esta oportunidad que tiene aquellas horas que nos robaron, que tiene la novela para dar a conocer la historia de don Gilberto, es una cosa maravillosa. Y me fascinaba porque veía a los alumnos con la novela, alumnos les digo desde tercero de secundaria, que traen sus anotaciones, que traen las preguntas de las partes del libro, y me quedaba con ellos un largo rato platicando y firmándoles la novela, aclarándoles sus dudas, y, y me complació mucho ver que ellos podían ver en Gilberto Bosques la figura de un mexicano del cual se sentían orgullosos. Una figura que era emulable, una figura cuya trayectoria como revolucionario, como maestro, como poeta, como periodista, como político y como diplomático, valía la pena conocer. Eh, Cuando a mí me preguntan quién es Gilberto Bosques, para mí es una fuente de inspiración, es un motivo de alegría, pues por saber que México le ha dado al mundo un hombre que ejerciendo la grave responsabilidad en el servicio exterior, arriesgó su vida y la de su familia para proteger el derecho de las personas, en especial el de aquellos que por sus circunstancias no les era posible defenderse. Para México es un hombre ilustre y sin duda para muchos mexicanos y para muchos extranjeros sobre todo es un héroe. Pero yo creo que más allá de los reconocimientos que se le han brindado hasta hoy y de los que con seguridad vendrán más después, queda el homenaje de los miles de corazones agradecidos que dicen de Gilberto Bosques, es el hombre que me ayudó a salvar la vida. Para el exterior es un diplomático tan distinguido que merece plasmar su nombre en plazas y avenidas. Pero el reconocimiento que a mí me parece más ilustrativo es el premio franco-alemán de derechos humanos, Gilberto Bosques. Este es un premio que otorgan los dos gobiernos, tanto el gobierno de Alemania como el gobierno de Francia, a personalidades, grupos y organizaciones mexicanas que destacan en la promoción y la defensa de los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la justicia. Un conjunto de valores que Gilberto Bosques encarnó de manera admirable. Y bueno, ya para terminar, yo voy a concluir nada más con una frase del sociólogo francés Gustave Le Bon, que refleja muy bien la talla humana de don Gilberto Bosques. Y dice así, el heroísmo puede salvar a un pueblo en las circunstancias difíciles, mas aquello que lo hace grande
es la acumulación diaria de pequeñas virtudes. Es decir, los hombres nos forjamos día a día en esos pequeños actos valientes, en esos pequeños actos de defensa, en esos pequeños actos que nos hacen ser los hombres y las grandes mujeres y los grandes hombres y los grandes jóvenes y las grandes jovencitas que México y el mundo necesitan. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, el que me hayan escuchado, la invitación, y quiero Mónica, ¿nos escuchas? Gracias, Mónica. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentas de haberte escuchado. Yo la verdad es que recordaría del libro, la novela, aquellas horas que nos robaron, entre otras cosas, pues la verdad, la forma de escribir. En derecho escribimos muy técnicamente, muy densamente y no nos lee luego mucha gente más que los estudiantes de derecho. Pero la forma en la que tú escribes desde la primera página, lo comparto con la doctora Almadelia Gámez Huerta de la Unidad de Estudios de Género, empiezas a escribir sin extenderme mucho, pero quiero decir que la primera hoja del libro, la primera hoja, se narra de una manera en la que se habla del personaje desde las entrañas de la mujer que lo trae al mundo y de la forma de respirar de la madre de Gilberto Bosques, con la idea de querer que lo que respira la madre entre hasta los pulmones del ser que lleva en su vientre. La forma de escribir, la verdad, es muy entretenida, muy impactante y es absolutamente poco conocido en las facultades de Derecho, pero absolutamente recomendado. Te felicito por ese libro magnífico. Por supuesto, por todos los demás libros, la actividad social que tienes en redes sociales es muy intensa. Vamos a compartir las redes sociales de la autora en la Facultad de Derecho, en Tampico, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la verdad muy agradecidos por esta participación. La verdad es que en el caso de Gilberto Bosques y para los estudiosos del derecho, es uno de los grandes ejemplos de cómo la política puede más que el derecho y puede ser utilizada como una de las herramientas más humanitarias y humanistas que hay en la historia. Entonces, este tema del humanismo y tema de la ayuda puede trascender el derecho, incluso la protesta profesional de los estudiantes de derecho en Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dice que en ocasiones si tienen que poner en una balanza la justicia y el derecho, tendrán que optar por la justicia, porque así se forman como universitarios. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros, y en este momento voy a ceder el uso de la voz a nuestra directora para que nos despida y de alguna manera te dirija unas palabras con el reconocimiento por escrito que tenemos. Directora. Sí, gracias. Mónica Castellanos, muy contenta de conocerte, de escucharte, y el hecho de que una dama, una mujer preparada, se ponga a investigar y se convierta en escritora. Eres inspiración para muchas maestras que ya comienzan esa tarea y que por aquí las veo, pero principalmente para nuestros alumnos. Hoy nos has inspirado con tu presencia a leer más, y es lo que queremos que nuestros jóvenes hagan. Yo le decía a la doctora, no, ahorita voy a conectarme, voy a mandar por el libro, voy a aventar la lectura del libro. Y los invito a ustedes también, jóvenes. Por eso el hecho de que hoy estemos con una escritora que nos está presentando una obra importante de un hombre que debe trascender su historia. Más dice que el valor de una vida no se mide por los años de existencia física, aunque vivió muchos años, sino por el tiempo que su recuerdo perdure en nosotros. Y creo que podemos perdurar de mayor manera
al recuerdo de Gilberto del Bosque, ¿no me equivoco? Gilberto Bosque. Gilberto Bosque, ¿verdad? Como leyendo esta obra que nos has inspirado hoy. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Creo que en nombre de nuestra comunidad escolar te damos el agradecimiento y hoy nos has inspirado. Tengo en mis manos aquí un diploma que se te hará llegar. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, entrega la constancia a Mónica Castellanos por su valiosa participación como expositora en el seminario en conmemoración a la memoria de las víctimas del Holocausto, la diplomacia humanitaria de Gilberto Bosques, vida y obra durante la Segunda Guerra Mundial y su impacto en los orígenes de los derechos humanos, organizada por la Clínica, gracias doctores, de Derechos Humanos y el Grupo Disciplinar Compliance en Derechos Humanos, Género, Violencia e Interseccionalidad, celebrado hoy 29 de enero 2025, Tampico, Tamaulipas, Verdad, Belleza, Probidad, firma tu servidora, doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, para finalizar nuestro programa, les invitamos que, ya que haremos la clausura formal, pasen a ver la exposición fotográfica que los integrantes de la clínica montaron el día de ayer. También se va a estar proyectando un video donde se habla sobre Gilberto Bosques y también sobre varios escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos su participación y los esperamos en nuestros próximos eventos. También les agradecemos y les invitamos, me parece que hay café y galletas en la parte de afuera, pueden pasar a tomar café y galletas, aquí pueden observar las fotografías que tenemos para que se acerquen, por favor, y las vean y vean un poco más lo que pasó en esta época. Hasta luego, gracias. Mónica. Bye. Gracias. Ay, sí, oye, qué interesante. Bueno, me voy porque tengo que terminar, me quise ir. Me manda los gatos. Por ahí está. Claudia. Pues. Mira, Claudia, nos hacemos una foto cuando le entrego yo la